Bueno, mi nombre es Steven Andrés Zambrano Molina y voy a hacerles una reseña que tiene como título ¿Es realmente el Banco de la República un órgano independiente del Estado? Esta reseña viene del artículo de El Banco de la República como institución independiente. Comenzando, muchos de los votantes en el país no tienen conocimiento alguno sobre cómo funcionan ciertas políticas económicas, tanto de manera fiscal como monetaria. Es por eso que prefieren echarles la culpa a las personas que votaron en los comicios electorales. A pesar de lo que muchos creen, en Colombia la política monetaria no es tomada por el Poder Ejecutivo presidencial, sino por un órgano independiente llamado el Banco de la República. Dicho lo cual, en el artículo El Banco de la República como institución independiente, el autor Salomón Kalmanovich expone sus ideas argumentales sobre si es fidedigno decir que el Banco de la República es un ente del Estado lo suficientemente autónomo para tomar decisiones imparciales con respecto al manejo monetario del país. El autor divide su ensayo en 7 puntos clave para que el lector pueda tener una mejor panorámica de su lectura. En el comienzo del texto, el autor da una breve introducción sobre las funciones del Banco de la República. Una de sus funciones es que el banco debe mezclar de manera óptima el objetivo de estabilizar los precios con el propiciar del máximo crecimiento del PIB. Además, Kalmanovich dice que una de sus prioridades en este ensayo es analizar en una primera sección el sesgo inflacionario del gobierno y la necesidad del Banco Central de desligarse de él, es decir, tener una mayor autonomía. En su segundo título, del sesgo inflacionario y la independencia del Banco Central, el autor dice que el gobierno de turno siempre tiene la tendencia o la tentación de que haya mucha más inflación. Esto debido a que un aumento de la inflación va a beneficiar a sus arcas y sus préstamos serían mucho más fáciles de pagar, al mismo tiempo que aumentaría los puestos de trabajo a corto plazo y el crecimiento del PIB del país sería mucho mayor. Sin embargo, la prioridad del banco debe ser mantener el control de los precios de una manera óptima. El autor postula a dos autores, a Fischer y a Piga, para tomar sus argumentos en la posición de que si el banco debe ser o no lo suficientemente independiente en sus políticas inflacionarias. En cuanto a la inflación como un problema fiscal, Kalmanovich expone que si los gobiernos tienen superávit, esto no necesitarían dinero para que les presten. Pero si el gobierno tiene un déficit fiscal, este debería incurrir en vender bonos del Estado y dar beneficios a sus acreedores. Entre más fiable sea el Estado, menos será su tasa y por el contrario, si este tiene malas políticas en los gobiernos, serían mucho más elevadas sus tasas. Por el contrario, el banco no puede prestarle dinero al Estado a menos de que la junta directiva lo avale. Para que la junta directiva avale esto, todos los 7 miembros de la junta deben votar de manera unánime. Esto ayuda a que los gobiernos sean más responsables con sus obligaciones fiscales y sean a la hora de gastar menos flexibles. En cuanto al punto de la coordinación entre el gobierno y el banco, dice que la coordinación entre el gobierno de turno y el Banco Central puede recibir un énfasis macroeconómico, es decir, que deberá definir entonces la meta de inflación, el crecimiento posible de la economía y con base a estos parámetros definir la trayectoria de los agregados monetarios y el rango de la tasa. Kalmanovich dice que dentro de las condiciones de la independencia del Banco Central plenamente, una de sus ideas es que la Junta Directiva no debe tener miembros del gobierno, como en el caso del Ministerio de Hacienda que preside la Junta. Por otro lado, tomar unas medidas de cómo esa Junta debe ser elegida y las pautas que cumple en función del banco. En el punto de la economía de política del Banco Central, plasma que los agentes económicos perciben la política de estabilidad de precios de acuerdo a sus intereses. Ya por último,
el autor da unas conclusiones de cómo el Banco Central colombiano tiene cierta autonomía, aunque un tanto limitada. Bueno, este ensayo argumentativo tiene varios aspectos positivos a la hora de ser evaluado. El primero es que el Banco de la República debe ser un ente completamente autónomo. La lectura expresa de que hay una lucha de intereses en un sistema que tiene alterado el rumbo de la política monetaria a cualquier antojo. Por otro lado, el gobierno espera que una política monetaria expansiva para sus intereses. Es por eso que el autor dice que el banco debe de ser completamente autónomo, que su única prioridad tiene que ser mantener el manejo de la política monetaria lo más orgánica posible bajo un manejo técnico y un control de precios estable. Kalmanovich toma a dos autores que tienen distintas posturas, diferentes, pero que ayudan a ver de manera distinta cómo se toman las políticas que rigen al banco. Para Fischer, según él plantea, que la meta del Banco Central debe ser fijada por los mecanismos políticos y que el Banco Central solo dispone de independencia técnica para lograr dichos objetivos. Como se verá, al escoger la meta de inflación, debe ser no solo un proceso político, sino también algo técnico, evitando así que se postulen objetivos inalcanzables. Mientras que para Piga, él sostiene que la independencia del Banco Central es un tanto aparente. Esto quiere decir que, dadas unas condiciones de polarización política en torno al tema monetario, el Ejecutivo contará siempre con la legitimidad de un régimen democrático para intervenir en sus decisiones. Otro elemento importante que el autor da en sus argumentos, que son bastante colosales, es que el banco no tiene una autonomía puramente alejada del gobierno de turno. Esto lo podemos ver en cuanto a que el que preside la reunión, en este caso, es el ministro de Hacienda. A pesar de que en otros países esto está mal visto, como en el caso de Estados Unidos, en Colombia no hay una limitación clara de los problemas entre los problemas fiscales y monetarios que atañen al país. Esto genera problemas porque, como ya se ha visto, una figura del gobierno facilita la injerencia del Estado en un momento en que sea mucho más atractivo monetizar su déficit fiscal o proveer de un estímulo inflacionario al empleo. A pesar de los puntos expresados por el autor en cuanto a la falta de independencia del banco, este da un buen argumento que ayuda a la demostración de que el banco tiene ciertas políticas que ayudan a su independencia. Una de ellas es contar con un equipo técnico altamente calificado que opere con libertad académica para escribir sus informes y sugerir las opciones de políticas que tienen entre sí la Junta. Otra regla fundamental en tal dirección es que no se tomen decisiones que no se hayan precedido de un informe técnico y de su discusión previa a los miembros de dedicación exclusiva de la Junta. El texto a la vez expone que tanto el gobierno como el Banco de la República deben tener normas estrictas en su función, pero al mismo tiempo ellos deben trabajar de manera armónica en cuanto a sus políticas sin afectar tanto a uno como al otro su independencia en su toma de decisiones. A manera de concluir este ensayo, podemos decir que el Banco de la República como institución independiente es un muy buen texto argumentativo, que en gran parte ayuda a entender la importancia que tiene el Banco de la República como ente autónomo. Al mismo tiempo, da una serie de argumentos sólidos y valederos del por qué es muy valiosa la política monetaria y cómo ésta afecta a los ciudadanos y al gobierno que preside la política fiscal. En todo momento, el autor ayuda a plasmar de manera orgánica cada función del banco y de cómo éste en sí no tiene tantas garantías de independencia absoluta. De igual modo, este texto argumentativo ayuda a que se comprenda de una manera más clara cómo la política monetaria y fiscal deben ser tomadas de manera independiente para lograr el mayor bienestar de todos los ciudadanos.